¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Otra vez con un nuevo vivo. Está Dani Márquez. ¿Sí? Él es sociólogo. Ya cuando llegue lo volvemos a presentar. Encuentros. Muchas veces no abordamos las 5 leyes biológicas de una manera lineal, ¿no? A través de los programas biológicos, capas y demás, sino que toda esta serie de vivos tienen el objetivo, ¿sí? Tienen el propósito de poder conectar más allá de las 5 leyes biológicas, entender qué es lo que nos permite, qué es lo que nos posibilita y hacer uniones por ahí con conocimientos o ramas que no están conectadas directamente con la medicina o con la salud, pero sí están conectadas de una forma más tridimensional, como una especie de tensegridad. Ahora se empieza a sumar gente, le vamos dando la bienvenida ahí a todas las personas que se van sumando. Vamos a esperar a que Rafa se sume. Hola Dani, hola Brian, gente ahí que bueno, nos suele escuchar en los vivos, suele estar presente. Espero que estén teniendo una linda tarde, que estén disfrutando de esta mitad de año, ¿no? Que también es interesante cómo se nos han mezclado los tiempos. Pareciera que está terminando el año, que en el calendario está terminando, pero realmente para la naturaleza estamos recién en la mitad del año. Así que, bueno, entre cierres y culminaciones, ¿no? A ver, creo que ahí se sumó. No, todavía no se suma. Bueno, vamos a esperar. Rafa, bueno, Rafa es sociólogo, ¿sí? Tiene un canal que se llama Sociología Mitológica, que es muy interesante, ¿sí? Está bueno, después péguenle una mirada, pasen por ahí. Tiene unas charlas que son muy interesantes con el doctor Mate, con el cual también hemos hecho vivos, con Dani, con quien también hemos hecho vivos, uniendo temas, ¿no? Pareciera ser que la salud está reducido a la forma que tenemos de hacer medicina, o como si la salud fuese solamente hacer ejercicio. Pero bueno, ahora con Rafa vamos a ver un poquito las implicancias que tiene la salud, ¿no? Y cuando hablamos de cosmovisión, vamos a ver cómo las distintas medicinas, las distintas ramas de la medicina, se van gestando en realidad en función de la cosmovisión que también nos contiene. Esto es importante sobre todo a la hora de poder hacer uso de los distintos elementos que conforman nuestra sociedad, que conforman también nuestra integridad como seres humanos. Muchas veces nos quedamos en la perspectiva de si, bueno, con las 5 leyes biológicas nos atendemos, no nos atendemos, tomamos algo, no tomamos nada, tomamos una pastilla, tomamos homeopatía, ¿qué hacemos? Pero en verdad el qué hacemos es la consecuencia final de una gran construcción que es previa y que muchas veces nos es dada por default, ¿no? Ahí, ahí se sumó Rafa. A ver si te podés sumar. Hola, Ale, ¿Qué haces, Rafa? ¿Cómo va, loco? ¿todo bien? Bien, muy bien, che. Muy bien. ¿Se escucha bien? Se escucha un poquito cortado. A ver, habla y ya que de última la gente también nos va de ahí tirando el feedback. A ver, ahí se ve un poquito mejor. Hasta con un tema de señal, vos qué decís. Se escucha un poquito bajo, tal vez lo podés subir. Fíjate. A ver, posiblemente entonces lo tenga que tener cerca del... ¿Así? ¿Un poco mejor? Hay ¿O un poco quizás más. sean los auriculares? A ver, dame un segundo, voy a probar si son los auriculares. Dale, dale, dale. A ver, creo que mejor. A ver, volvé a hablar un poquito.
Sí, a ver si ahí mejora un poco el volumen. Era eso. Ahí mejoró. ¿Cómo va, Bueno, Rafa? todo bien, pero esto es nuevo para mí. Instagram, no soy un tipo de esta red social, así que bueno, téngame un poco de paciencia. Ahí va, sí, no pasa nada, ahí cuando me lo decías. Me lo han dicho varias personas que han pasado por acá. Tengo que mudarme al canal de YouTube, ya pronto lo haremos, así que gracias por la adaptación. Ahí estaré entonces cuando lo hagas. Dale, genial. Y bueno, ahí estaba presentándote un poquito. Me gustaría también que te puedas después presentar vos. Estaba haciendo como una introducción y una mezcla de distintas cosas como me gusta hacer a mí. Pero bueno, Rafa, sociólogo, creador de sociología mitológica, no sé cómo te definirías para que la gente te conozca. Bueno, si arrancamos por el lado, por decirlo de una manera, académico, sí, es una manera de presentarme. Sociólogo mitológico podría ser una definición. Yo escucho un poco de eco, ¿vale? Pero no sé si soy yo o se está escuchando. ¿Estamos bien? Yo te escucho bien por ahí. Si te acercás tal vez un poquito más el celular a vos, capaz que se escucha mejor, puede ser que rebote un poquito. A ver, bueno, entonces lo voy a tener que tener así en la mano, aunque salga la carota ahí. Mejor. Ahí va, ahí se escucha mucho mejor. Se escucha mucho mejor. Bueno, vamos ahí entonces. Bueno, te decía, la parte más tradicional, digamos, se define como vos me decías, como sociología, pero bueno, he ido desarrollando una línea específica que tiene que ver con esto de la sociología mitológica, que no sé si tengo el orgullo de ser el creador de esa línea. Si bien, bueno, hay otros que se han acercado, pero al menos de la investigación que yo he hecho del estado del arte, no hay nada que hable exactamente lo que hablo yo. Así que bueno, obviamente influido por otros compañeros de camino que han puesto lo suyo y me han inspirado en desarrollar, como digo, una línea que yo creo que une al menos dos grandes disciplinas, para ser generoso, como es la psicología y la sociología. Así que creo que como introducción eso puede ir más o menos. Bueno, genial. Creo que es interesante porque si hablamos, son dos cosas que a mí me interesan mucho, sobre todo porque pareciera que están alejadas de la salud o del mundo de la salud, ¿no? Pero tanto como sociedad, capaz que estás de acuerdo o no, ya podemos después ir al título en sí de este vivo, pero creo que la medicina hoy como está llena de mitos, ¿no? Está muy llena de mitos, ¿no? Mitos que son una especie de tragedia también porque encierran al ser humano y creo que ahí es donde está el poder del mito, ¿no? El poder de, eh, a través de una imagen, un símbolo, una historia, poder encerrar significados que son mucho más profundos y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y acá lo voy a unir con lo que estaba hablando antes de que te sumes, que uno piensa, bueno, a partir de las 5 leyes biológicas, ¿no? Bueno, sí, tomo algo, no tomo nada. Hago homeopatía, hago acupuntura, dejo cursar los programas biológicos. Sí, bueno, pero esa es la consecuencia final, ¿sí? Esa es la consecuencia final de una construcción que comenzó hace mucho, ¿no? Claro, totalmente. Sí, es más, un gran amigo, camarada, compañero como el doctor Mate, en su momento, en los albores de mi canal, ni bien empezaba, me dijo, tu canal es un canal de medicina. Eh, y yo, bueno, de mi lugar por ahí, recién ahora quizá estoy entendiendo en profundidad lo que él me quiso decir en aquel momento. Y obviamente no, espero que no lo tome nadie porque podría terminar en una celda hoy a la tarde, si alguien entiende que estoy practicando la medicina en ese caso. Pero sí que es cierto que, y tomando lo que vos decís, que si hablamos de 5 leyes es importante hablar de identidad. Y si hablamos de identidad, la relación entre la identidad del individuo y la identidad de la comunidad es importante. El problema que tenemos, Ale, es un problema que
un psicólogo social como Pillon Rivière lo definió como obstáculo epistemológico, que para mí es una definición muy precisa y muy interesante. Obstáculo epistemológico es cuando nosotros no podemos ver la integralidad del fenómeno porque tenemos justamente premisas que nos están obstaculizando el lente por el cual las analizamos. Si yo no veo una relación entre los conflictos biológicos y los síntomas, por ejemplo, que tengo, nunca voy a llegar a una conclusión similar a la que llegó el Dr. Hammer, por mencionar alguno. Eso habla mucho de la cultura. Nuestra cultura no hace esa conexión, entonces dependemos de intuitivos, genios o autodidactas que hagan ese enlace que diga, che, esto que la cultura no unía, está unido. Bueno, esos son los grandes hombres de la historia, ¿no? Podemos mencionar, entre otros, a Jung y a Hammer, por mencionar dos tipos del estilo, creo yo. Entonces, cuando uno cambia la cosmovisión y entiende que hay una relación entre el micro y el macrocosmos, todos estos temas empiezan a tener una relevancia muy importante. Sobre todo porque estamos hablando de, vos bien dijiste, esos mitos hablan de universales. Y yo parto de universales porque tengo un pensamiento clásico. Es decir, mi pensamiento, mi marco teórico implica el reconocimiento de verdades preculturales o atemporales. Y eso ya es contracultural. ¿Qué te voy a hablar a vos de cuestiones contraculturales? Pero cuando nos animamos a hacer estas conexiones que la cultura no hace, de repente nos encontramos con un campo fértil y la única limitación es nuestra creatividad y nuestra voluntad, y en muchos casos nuestro coraje, sobre todo en ámbitos como el tuyo. Sabes que en esto que estás trayendo, hay un montón de gente que estudia las 5 leyes biológicas. Un montón de gente. La gran mayoría de esas personas, no quiero encerrar a todas, pero gran parte de esas personas, cuando están pasando un proceso de salud complejo, deja de operar el conocimiento de las 5 leyes biológicas y operan todos los conocimientos arquetípicos que todavía la persona no ha desmontado. Entonces, somos todos, ¿no?, de las 5 leyes, o hamerianos, si le queremos poner, y en un momento determinado, cuando las papas queman, es como si se transformara eso y desaparece. Y no lo estoy diciendo como queriendo tirarle barro a la gente que estudia 5 leyes, porque todos lo pasamos. Y yo creo que lo que está por detrás es justamente esto que vos decís. Uno llega al mundo de las 5 leyes y estudia las 5 leyes, pero no cuestiona un montón de preconceptos que estructuran un conocimiento que es antagónico a las 5 leyes. Y te tiro para mí cuál es el mito o el universal. Tal vez me podés corregir y me decís eso no es un universal y está todo bien, acá a mí me encanta aprender, pero que es la lucha del bien y el mal. En la biología, en la naturaleza, sabemos que no existe ni bien ni mal, es neutra, ¿no? Y si uno puede ver a la naturaleza tal cual es lo más amoral que existe, es simplemente. Sin embargo, se ha armado una especie de arquetipo en el cual nos apoyamos muchas veces de forma inconsciente, y es que la persona que está pasando por un síntoma batalla contra el mal y se transforma en un guerrero, y eso lo podemos ver en un montón de lugares, como qué guerrero, como le dice frente a tal síntoma, es como, pero si no había, no, te estuviste peleando solo, nunca hubo ninguna lucha. Entiendo para dónde vas. Y vos sabés que ese es un tema que yo traigo mucho y que estoy trabajando mucho en mi investigación, porque uno de los problemas que tienen los mitos es cuando se toman de forma literal. No hay nada más peligroso que un mito que no se entiende su metáfora. Vos bien lo describiste hace un ratito al pasar. Un mito es una verdad encriptada, ¿sí? Y ese mito es sensible de ser interpretado desde múltiples lugares, no infinitas, porque no significan cualquier cosa los mitos, ¿sí? Hay un límite de la interpretación. Eh, Esto te lo puede contar mucho mejor el Lole de Arcoiris que yo, te recomiendo esa charla. Pero, ¿qué pasa? Cuando tomamos literal el mito y no entendemos la metáfora, caemos en el riesgo de encerrarnos, ¿sí? De no entender justamente que se trata de verdades encriptadas, de metáforas. Y ahí me parece que es interesante retomar esta idea, porque cuando se hizo ese famoso dibujo, ese triángulo de psique, el cerebro y el alma, quizá la tradición trabajó mucho lo que es la parte del
Creo que hemos perdido al Rafa. Vamos a ver si se recupera por ahí. A ver, volví. Ahí volviste, Rafa. Bueno, me estoy cambiando de lugar a ver si mejora la conexión. Dame un segundo. Sí, obvio. Ahí está un poco mejor. Ahí se escucha, de hecho se escucha mejor que que donde estaba recién. Ah, bueno, disculpen el primerísimo plano que va a ser. Hay, Entonces, hay gente ahí que le gusta el color de tus ojos, así que no pasa nada. bueno. No sé hasta dónde se escuchó, Ale, pero esto lo trabajé mucho con el doctor Mate, porque en ese triángulo que te decía, así que cerebro y órgano, está muy trabajado el tema, la parte cerebro-órgano, pero no tanto la parte de la psique. Es como una puerta que quedó abierta, que es la parte en la que yo conecto todo eso con el inconsciente colectivo, entre otras cosas. Y dentro de eso uno se encuentra con un concepto que vos mencionabas recién, que es el de arquetipo. Una definición mía, personal, de arquetipo, porque está definido de muchísimas formas, es el del guión cósmico. Es un programa. El arquetipo es un programa. Por supuesto que lo es. Otra manera de decirlo informática es un archivo .exe. Uno hace doble clic y se ejecuta. Si uno no es consciente de ese guión, está condenado a cumplirlo de punta a punta. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo que me resulta muy didáctico. El arquetipo del buscador, ¿sí? Que lo podemos representar en el gran Indiana Jones, la trilogía original, no pierdan el tiempo con las nuevas. Es un arquetipo, lógicamente, pero es el arquetipo del buscador. Y el buscador busca, pero no encuentra. ¿Y por qué menciono Indiana Jones? Porque si se ponen a pensar en las películas de Indiana Jones, él siempre termina sin el tesoro. Lo consigue, pero cuando está por salir de la cueva, o se cae la cueva, o lo tiene que sacrificar, o se abre una grieta en el piso y lo pierde. Nunca termina con la chica, porque eso es parte del arquetipo del explorador, del buscador. Entonces, si yo no conozco los universales, que no te voy a desmentir, voy a suscribir con lo que vos decís, son universales, esos arquetipos, si no lo conozco, voy a cumplir el rol de Indiana Jones como lo escribió George Lucas de punta a punta. Y desde nuestra perspectiva, se trata de liberarnos de eso, ¿sí? Se trata de comprender los programas, pero no someternos a ellos. Al menos es de la línea de todos aquellos que creemos en la individuación y en el autoconocimiento, ¿sí? Bueno, voy por ahí, no quiero que sea un monólogo, así que meteré nomás. No, y es interesante porque cuando hablamos de psique, cerebro y órgano, uno automáticamente piensa que la psique es solamente las creencias que Ale tiene, ¿no? Pero cuando hablamos de psique y trayendo esto que vos decís, estamos hablando de un compendio de arquetipos y un compendio, una cantidad de información y de conocimiento que no solamente depende de mí. Un montón de gente que cuando hablamos en intimidad con el tema de por qué usan un tratamiento u otro, es porque mi familia quiere que use determinado tratamiento. Porque mis amigos me dicen cómo no vas a hacer tal cosa. Y hay algo de lo colectivo, ¿no? Porque cuesta el proceso, no sé si cuesta, pero el proceso de individuación es doloroso en un aspecto, porque hay que matar un montón de enlaces que uno tiene con la sociedad en un nivel, para después volver a reconectarlo, obviamente, porque la idea de estar, y por eso estamos charlando esto acá, y no estamos solos por ahí haciendo cosas para nosotros nada más, pero en este proceso, cuando nosotros hablamos psique, cerebro y órgano, la psique es básicamente toda la información que culturalmente cargamos, ¿no? Sí. Y esa cultura y ese arquetipo médico que hoy tenemos y que se simboliza con el caduceo, que después te quiero preguntarte sobre tu idea, ¿no? ¿A qué has llegado vos pensando e interpretando el caduceo? Tenemos muchísima más información y creo que acá hay un punto en por qué muchas veces tenemos las 5 leyes biológicas, pero las tenemos a un nivel intelectual, pero no logramos bajarlas al cuerpo, porque en nuestro cuerpo están operando otros arquetipos que son básicamente agentes Smith, ¿no? Son un montón de agentes Smith que los tenemos ahí
y cuando vemos que vamos a actuar diferente, sale, ¿no? Y los podemos tener en la familia, los podemos tener en nosotros mismos. Sí, es importante, dale, lo que decís. Obviamente me surgen un montón de cosas, probablemente me olvide de alguna, espero que no. Cuando vos ahí te matizo una sola cosita, cuando vos me hablabas de psique, lo relacionabas con lo cultural, yo estoy de acuerdo, pero yo le sumo la parte, la que te decía, la precultural. Es una palabra que yo uso incluso provocativamente, porque hablar en esta época de cuestiones preculturales es justamente, interpela, ¿no? Otra manera de decirlo es universal, y otra manera de decirlo también es natural. Entonces, son las dos cuestiones. Y yo en mi investigación propongo que cuando queremos hablar de inconsciente, tenemos que ser precisos con las definiciones, ¿sí? Porque obviamente yo que soy un ávido investigador de toda la tradición de Carl Gustav Jung, de todo lo que hablaba del inconsciente colectivo, veo que de vez en cuando se comete, desde mi punto de vista, el error de creer que todo es inconsciente colectivo. Si todo es inconsciente colectivo, nada lo es. Entonces, el inconsciente colectivo es algo muy preciso, definido, ¿sí? Entonces yo lo que propongo es ser un poco más flexible cuando hacemos el desarrollo de lo que significa el inconsciente para el ser humano, y como una suerte de mamushka, de adentro hacia afuera, yo digo que existe el inconsciente personal, por supuesto, existe el inconsciente familiar, porque no es lo mismo ser un hijo de un medio como soy yo, que ser el hijo más grande. Bueno, ustedes de las 5 luces lo saben a la perfección, eso. Después existe el inconsciente social y después existe el inconsciente colectivo. Todas esas cosas funcionan al mismo tiempo y de manera obviamente conjunta e integral. Pero cada una de esas capas es diferente. Cada una de esas capas actúa en mí de manera diferente. Entonces, el primer paso, creo yo, y muchos me han hecho memes al respecto, es tener un marco teórico preciso para poder diferenciar las cuestiones, y luego la realidad se va a encargar de que ese marco teórico se desarme y se haga complejo como somos cada uno de los seres humanos, que somos seres complejos, ¿sí? Ahora, me parece didácticamente que es importante eso. Entonces, como vos bien decías, es una serie de relojes, ¿sí?, que se encastran y que hacen que nosotros a veces tengamos cuestiones inconscientes que vengan del lado personal, a veces que vengan del lado familiar, a veces que vengan del lado social y a veces que vengan del lado del inconsciente colectivo. Creo yo que es muy importante identificar y diagnosticar de dónde viene cada una de esas cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, el análisis creo yo que tiene que ser siempre a lo real, a lo tangible, porque también está esta tendencia de quedarnos en lo ideal, como vos decías, en lo teórico. Y si todo eso yo no lo puedo aplicar en mi vida, sería un charlatán. Eso que muchas veces se dice desde los ámbitos de salud que ustedes manejan es actuar en coherencia, ¿sí? Eso habla de la cosmovisión. Yo no puedo actuar en coherencia como individuo en una cosmovisión que es ajena a mí. Se supone que cada uno de nosotros que vamos generando individualmente una cosmovisión nueva, luego nos encontramos con los afines, ¿sí?, y vamos generando nuevas reglas de convivencia. Y en esas nuevas reglas de convivencia vuelven a aparecer mitos, porque vuelven a aparecer mitos nuevos, volvemos a sacralizar el territorio, porque así como hay un territorio afuera, nosotros, nuestro cuerpo, nuestro propio territorio, pero todo parte de esta premisa, ¿vale?, que nuestra cultura eligió olvidar, que hay una relación entre el microcosmos y el macrocosmos. Y ese es el tabú tan grande que hace que trabajos como el tuyo, como el del doctor Mate, sean descartados de plano por muchos que no comprenden la profundidad de la cuestión, simplemente están tan empapados de la cultura que les representa un shock demasiado fuerte para asumir. Porque asumir eso es asumir que nosotros tenemos una responsabilidad, que nos tenemos que hacer cargo de nuestra vida, que nos tenemos que hacer cargo de nuestra comunidad, por supuesto también del medio ambiente, y eso muy pocos están dispuestos a asumir, porque es vivir justamente con la épica, de la cual habla toda la mitología, es ese camino del héroe, de comprender que para el mundo yo soy extraño si actúo como mi verdadero yo. Mi verdadero yo es ajeno al mundo porque no hay otro como yo, no hay otro como Ale, no hay otro como Cassandra, que está en el chat y le mando un abrazo. Y ese es el gran mito de mitos, el traer el cielo a la tierra, justamente es recordar eso, recordar ese origen, plasmarlo y conformar comunidad. Ese yo creo que es el camino maravilloso que tenemos que hacer. Qué grande. Y si te voy a hacer un par de preguntas, ¿no? Porque quiero saber qué pensás. ¿Qué es para vos entonces la psique? ¿No? Cuando hablamos de esta tríada, ¿no? ¿Qué sería
parte ya lo estamos un poco describiendo, ¿no? Pero si vos tuvieses que encerrar en una definición a la psique, ¿qué sería para vos la psique? Si nos vamos a la definición original, tendríamos que ponernos un poquito cuadrantista. Ahí paso la remera también. Bueno, tiene mucho que ver con el alma, ¿no? Obviamente, así como hay un alma individual, si se quiere, también hay un alma colectiva. Yo diría que es más bien el receptáculo donde se va acumulando toda la información, el registro, la biblioteca del mundo, ¿sí? Quedan reservadas ahí todo lo que ha sucedido, lo que sucedió y lo que sucederá en este plano al menos. Pareciera que queda registro ahí. Entonces, obviamente, cuando nosotros llegamos a este mundo, estamos empapados e influidos por todas esas experiencias, pasadas y presentes. Por eso para mí es importante el análisis cuadrantista, porque si no diferenciamos el espíritu, ¿sí?, de ese alma, sea individual o colectiva, creemos que nosotros somos el mundo. Entonces, al creer que nosotros somos el mundo, ahí perdemos el foco y es donde podemos empezar a actuar de manera arquetípica, que no es otra cosa que actuar de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque se ejecuta ese punto exe, como vos decís, ese señor Smith, y de repente somos quienes nuestros padres querían que seamos, o la época exige que seamos, o quienes nuestros argumentos personales de los primeros años de vida tienen reservado para nosotros, o incluso lo más interesante sería que nos posea un arquetipo del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, como te digo, somos el Mesías. Si yo soy el Mesías, vengo a morir por los pecados de todos. O soy, como te decía, el explorador, o soy el guerrero. Ahora, el tema sería apropiarnos de todo eso que está presente en la psique y usarlo a nuestro favor. ¿Puedo ser el guerrero? Sí, claro. Puedo serlo porque está dentro mío. Porque todos tenemos un Aries. Pero cuando yo quiero, no cuando el arquetipo decide por mí. En el momento en el que el arquetipo decide por mí, el famoso carro de Gurdjieff que te mencionaba Dani en esa charla maravillosa que tuvieron, esas dobles charlas, espero la tercera, que los felicito, estuvo muy buena, ese carro ya pasa de estar manejado por mí a estar manejado por otro. Hay una canción de Charlie que a mí me gusta mucho, que se llama Influencia, que dice: puedo ver y sentir y decir mi vida dormirse bajo tu influencia. Esa es la influencia del arquetipo. Entonces, de repente, culpo al mundo por mi destino, cuando en realidad soy yo que estoy actuando de manera arquetípica, porque soy el guerrero, entonces me peleo con todo el mundo, y encima me enojo, porque ¿cómo puede ser que yo atraiga todas estas cuestiones, ¿no? En vez de hacerme cargo de mí mismo, decir, no, está el guerrero. Yo siempre llamo a la paritaria olímpica, obviamente a través de mi marco teórico uno le pone la estética que quiere, ¿no? Y la paritaria olímpica se trata de eso, ¿no? En términos olímpicos griegos sería sentarlo a Ares, sentarlo a Afrodita, sentarlo a Zeus, a Saturno, a Poseidón, a Urano, y decirles, bueno, están todos acá, yo también estoy, estamos conviviendo, pero mando yo. A ver, Afrodita, ¿qué tenés para decir? Bueno, a mí me gustaría disfrutar un poco más, te dice Venus, me parece que no le estamos dando tanto bola al ocio. Sí, bueno, muy bien, lo anoto. Vos, Ares, ¿qué tenés para decir? Y me parece que te están pasando por encima, en el laburo tenés un jefe que te dice lo que tenés que hacer y va en contra de lo que vos crees. El problema es cuando eso no sucede y Ares responde por vos. Y ahí el jefe es muy posible que no le guste lo que salga dentro de uno. Bueno, espero haber sido lo más didáctico posible esta idea que yo tengo de la paritaria olímpica. Ustedes replácenla con el lenguaje universal que más les guste, yo uso esa. Pero creo que es una buena manera de abordarlo, ¿no? No, está buenísimo porque yo a veces lo traigo de manera un poco indirecta, ¿no? Porque, claro, yo hablo de las 5 leyes biológicas, pero es imposible que yo no hable también de mí dentro de las 5 leyes biológicas. Yo siempre digo, cuando yo explico o enseño las 5 leyes, para beneficio o no, se tienen que comer también lo que yo entiendo, lo que yo comprendo y cómo yo vivo las 5 leyes biológicas. Entonces, hay algunas teorías que son totalmente contradictorias con la existencia de la psique, ¿no? Por eso yo lo traía, ¿no? Y mucha gente estudiamos o aprendemos las 5 leyes biológicas, pero de repente no cuestionamos la teoría de Darwin, sin entender que en sí mismo, si venimos de los monos, ¿sí?, es muy difícil que entre la perspectiva de la psique adentro de esta definición. Sí va a entrar,
la mente. ¿Por qué? Porque en la teoría de Darwin lo que sobrevive, ¿no? Desde acá, digamos, desde todo ese proceso evolutivo hasta acá, es la mente, es la capacidad del mono de intelectualizar, ¿no? Es un mono que se volvió más inteligente. Pero si nosotros tomamos esta definición de psique y la podemos ampliar a lo que es el alma, ¿no? Y que a través de ese aspecto nosotros podemos conectar con lo precultural, porque si no tuviésemos alma, no podríamos tocar con lo precultural, no podríamos tocar con lo natural, solamente podríamos tocar con las construcciones culturales que nosotros vamos haciendo. Y no tendríamos forma de regresar. Para mí el alma es como ese puente que nos permite ir y volver hacia ese origen y venir, ¿no? Como tocar un poco el espíritu y llevarle la información a la mente. Tal vez igual vos me podés corregir ahí con los cuadrantes, pero es un poco mi perspectiva de lo que hace el alma, es como un intermediario entre todos los planos, ¿no? Y sin embargo aprendemos las 5 leyes y no cuestionamos la teoría de Darwin, ¿no? Aprendemos las 5 leyes y no cuestionamos, que acá tampoco es para entrar, pero la forma del mundo. Estudiamos las 5 leyes, pero no tocamos la teoría celular. Sin embargo, es una teoría la teoría celular, ¿no? Por ahí sí los que estamos en las 5 leyes, por ser una de las leyes que Hammer dejó ahí escritas, la tocamos un poco más, que la teoría del germen patógeno, ¿no? Pero pareciera que muchas veces toda esa información queda sobre todas estas teorías y que para mí en un punto terminan convirtiéndose en mitos, ¿no? Porque si vemos la salud, está conformada de un montón de aspectos como la política, ¿no? Cuando uno dice, bueno, sí, pero las enfermedades son hereditarias. Sí, es un aspecto de la economía traída a la salud, ¿no? ¿Qué heredamos? Y heredamos deuda. ¿No? Es como, bueno, naciste con menos 20 en el banco, ¿no? Y son un montón de todos estos aspectos que en definitiva las 5 leyes biológicas terminan de poner todo esto sobre la mesa. Es decir, si nosotros queremos tomar este paradigma, ¿no? O queremos tomar este modelo, porque al venir del ámbito médico queda como si el modelo de las 5 leyes fuese en realidad solamente una nueva forma de diagnosticar, ¿no? O una nueva forma de ver a lo que le llamamos enfermedad. Pero de fondo hay algo mucho más profundo, ¿no? Sí. Que es la destrucción de todos estos mitos que generan una idea súper frágil y desfragmentada del humano. No, sí. Perdóname, no, perdón. Dale, métele. No, mandale nomás, sí, acá la gente te quiere escuchar a vos, a mí no me escuchaba. No, por favor, es un diálogo. Aparte, yo no soy ariano, así que no te voy a interrumpir. Antes que eso, ya tuviste demasiado Aries en tu canal por ahora, así que te venga bien un poquito de, de Acuario. No, vale, te iba a decir que es muy interesante lo que decís, porque recién ahí leía el chat y se ve que hay gente, por supuesto, que conoce de lo que es la psicología social. Yo hace un ratito hablaba de Pigeon Rivière y ahí hablaban del tema conceptual, referencial y operativo. ¿Por qué menciono esto? Porque creo yo que lo que tenemos que ganar es en cosmovisión y en marco teórico propio. ¿Por qué digo eso? Porque eso es lo que te va a permitir pivotear con otras líneas y destilar lo mejor. Destilar lo mejor de cada propuesta. Lo mejor para cada uno de nosotros, que somos lo que vamos conformando nuestra cosmovisión, nuestro mito propio, nuestro relato de vida. En el caso de Pigeon Rivière, por ejemplo, un psicólogo social, casi uno de los fundadores de la psicología social, él tenía un obstáculo epistemológico en su propia definición muy importante. Él era marxista en su desarrollo intelectual. Entonces, su marco teórico era un marco teórico marxista, materialismo histórico. Vaya si la definición es clara. Su techo era la cultura. ¿Sí? Entonces, para él, la psicología social respondía de cuestiones culturales. Todo lo que emergía de un grupo operativo, que básicamente su propuesta, eran cuestiones sociales. Ahora, si nosotros desde nuestra cosmovisión tomamos todo el trabajo de Pigeon Rivière y le decimos, gracias por todos estos conceptos, pero para nosotros el techo no es la cultura, para nosotros hay más cosas que nos están influyendo, nos metemos a Pigeon Rivière adentro de nuestra caja de herramientas, pero lo integramos a nuestro picnic, por decirlo de alguna manera. Entonces, como vos bien decís, para poder hacer un análisis profundo de todos esos pensadores, tenemos que tener una cosmovisión propia, porque si no,
eh, somos fácilmente influidos por otras cosmovisiones, porque tanto Darwin como Pillon Rivière se cuela su cosmovisión. Entonces, el objetivo final de Pillon Rivière era la Revolución Internacional Comunista, y su trabajo intelectual estaba en pos de eso, y está bien, no digo que no. De la misma manera que Darwin también tenía una agenda política, creo, ¿no? Algo tendría. Entonces, lo interesante también, que vos lo mencionaste, pero no lo quiero dejar pasar, es que si fueran meras mentiras, sería mucho más sencillo y no calaría profundo. Cala profundo justamente porque están usando lenguaje mitológico. Porque desde las 5 leyes biológicas, vos me podrías descartar el hecho de lo hereditario desde el punto de vista profundo. Es decir, uno, cuando se mete en estos temas, lo primero que dice es, eso es mentira. Pero cuando estudias en profundidad las 5 leyes, decís, no, no es mentira, es una interpretación literal y materialista del mito. Pero eso lo podés hacer una vez que vos te conformás tu propia cosmovisión, Ale. Entonces, recién ahí podés hacer esa alquimia de decir, los muchachos cuando hablan del espacio exterior no están hablando simplemente de mentiras. Cuando se habla de la teoría microbiana no son mentiras y ya, porque eso es fácil de desmontar. Son verdades a medias que son las peligrosas. Ese es el punto. Entonces, desde mi punto de vista, lo importante es robustecer cada vez más nuestras convicciones, nuestras premisas, con la flexibilidad del caso, entendiendo que podemos estar equivocados, entendiendo que necesitamos ser influenciados, por eso se hace en comunidad. Todo lo que yo estoy diciendo no podría haber existido sin Dani, el Doc Mate, Lole y muchos otros, pero los menciono a ellos porque son los más cercanos y los que más me han enriquecido. Entonces es un lugar complejo pero lindo, ¿no? Es una flexibilidad en la cual no nos puede entrar cualquier cosa de manera sin masticarla, ¿sí? Y al mismo tiempo no podemos ser tan inflexibles de creer que la cosa ya está, no hay misterio por resolver, y lo único que existe son las 5 leyes y se terminó, ¿no? Ese dogmatismo es muy complicado, no solamente en tu ámbito, sino también en todos los que yo participo. Como buen acuariano, participo en muchos, entonces veo cuando se dogmatiza cada una de esas líneas. Por eso con el LUL hemos desarrollado la puerta 13, entre otras cosas, porque ahí es donde decimos, che, esta línea y esta línea no están lejos, pero al dogmatizarse no dialogan. Entonces están hablando de universales, conéctense, y nosotros hacemos como una suerte de puente entre esas dos líneas. Entre Jung y Hammer hay un pasito así, pero alguien tiene que hacerlo. Ver ese enlace cultural que no se hizo es importante. Y cuando empezás a hacer ese enlace, un día estás hablando en un programa de salud desde la sociología. Eso lo podemos hacer solamente por el recorrido que hemos hecho en la construcción de una nueva cosmovisión. Totalmente. Y de paso le digo a la gente que está viendo que está buenísimo la puerta 13, se lo súper recomiendo, yo lo estoy haciendo gracias a un regalo de un gran amigo, así que nada, se los recontra recomiendo, recontra. Y coincido en todo, básicamente, pero es interesante porque cuando uno entra por alguna de estas ramas, ¿no? Que pueden ser muchas. Yo entré por las 5 leyes biológicas y a mí las 5 leyes biológicas me permitieron poder tocar esto que vos decís, distintos aspectos del ser humano, distintos aspectos de la salud. Y coincido con el Doc Mate cuando te decía, esto es medicina, porque yo te he escuchado en los canales de sociología, digo, esto está hablando de salud. O sea, la sociología, en un aspecto, está hablando de salud. O sea, no estamos hablando de cómo se organizan los humanos. Estamos hablando de cosas mucho más profundas y que en un aspecto, si yo no puedo revisar mis premisas históricas, sociales, culturales, obviamente que cuando yo quiera hacer un abordaje sobre la salud, voy a tener un montón de cosas que me están empujando a que yo termine decidiendo si tomo una pastilla, tomo las 5 leyes o hago algún tratamiento definitivo o final, ¿no? Pero esa es la frutilla del postre, eso es la consecuencia final de una construcción que se da mucho antes, ¿no? Que se da mucho antes. Sobre todo, yo quería charlar con vos, ¿no? Por esto de lo importante que es que cada uno pueda crear su propia cosmovisión, ¿no? Después, en comunidad, obviamente, pero es necesario porque no es, yo estudio las 5 leyes y ya está, las meto a mi bolsito y se conjunta con todo lo que yo tengo y ahora es
si decido qué hacer ante una situación determinada, porque eso es utilizar una partecita así de un modelo que nos permite reestructurar desde donde yo me paro, ¿no? Desde donde yo estoy parado y desde donde yo estoy construyendo la idea del mundo que me rodea, del mundo en el Sí, cual yo estoy inmerso. sí. Mira, es más, había pensado un ejemplo que tiene que ver con, rápidamente lo vas a poder linkear a tu rubro, digamos, que tiene que ver con un ejercicio antropológico que uno puede hacer y es analizar la sabiduría que hemos perdido, ¿no? En esta arrogancia occidentalista, racionalista, europeizante, llámenlo como ustedes quieran, mirar para atrás y creer que esas grandes culturas o cosmovisiones, mejor dicho, para ser más preciso, actuaban por simplemente superstición y todas esas miradas muy simplistas. Cuando uno analiza, por ejemplo, cómo las culturas y las cosmovisiones sacralizaban el territorio, se da cuenta que ellos comprendían que tenían que diferenciar lo sagrado de lo profano. Es decir, cuando uno analiza cómo se construían incluso las polis, te vas a dar cuenta que lo hacían siempre alrededor de un centro. ¿Por qué? Porque ese centro, que hoy lo podemos ver desde el punto de vista toroidal y entendemos que es el centro energético, ellos entendían que el cosmos entero tenía un centro. Llamale Monte Meru, llamale Polo Norte, obviamente yo lo veo desde el lugar del terraplanismo, lo veo muy clarito, ¿sí? Pero aunque no lo quieran ver desde ese lugar, ellos sabían que el cosmos estaba diseñado de esa manera, casi de manera circular y con un centro, que es un centro energético, por supuesto, ¿no? Entonces ellos, que querían hacer su propia cosmovisión, su propia tribu, replicaban esa forma del mundo y encontraban un nuevo centro. Y ahí podés tener desde el Monte Olimpo, pasando por, como te digo, por Meru, pasando por los mayas con sus pirámides, los egipcios, siempre había un centro. El tema es que ellos hacían eso en el macro porque lo hacían en el micro. La búsqueda del centro del cosmos es una analogía de la búsqueda del centro de sí mismo. Entonces, fíjate vos que no es culpa de la sociología. La sociología estudia la sociedad. Es culpa de qué nos da la sociedad para estudiar. Si yo recupero todo ese saber antiguo, ¿sí? Pero no bueno por antiguo, ¿sí? No es que antiguo igual valioso, ¿sí? Simplemente en una época diferente, en una cosmovisión no tan racionalista, lo puedo integrar y lo puedo aplicar hoy, incluso en mi casa. O sea, en mi casa tiene que ser sacralizada. Y no estoy hablando de chamanismo, ni de feng shui, o quizás sí, no lo sé. Lo que estoy diciendo es recuperar todo ese saber y poder aplicarlo en el aquí y en el ahora. De hecho, y ya te doy paso, se decía que el oráculo de Delfos, que era donde los viajeros iban a recibir el mensaje de los dioses, estaba ubicado en el centro geográfico del mundo, en la piedra del ónfalo, que significa el ombligo del mundo. Pero cuando vos llegabas al centro del cosmos, que es donde se supone que estaba la sabiduría de los dioses, que bajaba en la pitonisa, te encontrabas con un cartel que en la entrada decía, conócete a ti mismo. Entonces, el verdadero camino es hacia adentro. El verdadero saber, la verdadera sabiduría no se encuentra afuera, se encuentra adentro. Por eso te menciono, fíjate vos cómo podemos volver rápidamente a Béchamp y a Pasteur, cuando uno decía el territorio lo es todo. ¿Qué profundidad tiene esa declaración si uno la linkea antropológica y sociológicamente con este saber que estoy diciendo? Claro que el territorio lo es todo, en tanto y en cuanto entendemos que no estamos hablando de tierra, que la agarro con la mano y ya está. Eso tiene una explicación trascendente, que eso nos influye, que no es lo mismo nacer en este suelo que en otro, que no es lo mismo llegar a un lugar y sacralizarlo como corresponde que no hacerlo, porque si no lo hago es todo profano. Entonces tengo dos problemas, o es todo profano o es todo sagrado, y no podemos vivir en ninguna de las dos cuestiones, tienen que existir las dos cosas, tiene que existir lo apolíneo y lo dionisíaco, tiene que existir como digo, tiene que existir la luz y la sombra, el consciente y lo inconsciente, la luz y la noche, positivo, negativo, masculino, femenino, sol y luna, es decir, el eje lo pueden poner ustedes, el que ustedes quieran. Pero el punto es ser consciente de eso. Pero como vivimos en una sociedad que son todas pavadas esas, bueno, entonces la sociología ¿de qué se encarga? Y se encarga de analizar el último paper de género que salió en Tavistock o que salió en la Universidad de Columbia. Eso no es culpa de la disciplina, aunque a veces sea fácil echarle la culpa y a veces yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero es
es que pasa, ¿no? Porque también pasa con la medicina, es como, no, porque los médicos son así. No, los médicos terminan operando, y no me refiero a operaciones, ¿no? Terminan actuando en base a una construcción que se opera, que se da desde la sociedad. O sea, un médico que hoy no da una pastilla es un médico, es un mal médico, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hablamos de querer cambiar la medicina, en realidad lo que estamos hablando es, necesitamos cada uno hacer un trabajo de introspección, analizar cuáles son nuestras premisas, para poder después culturalmente, comunitariamente, empezar a construir un modelo de medicina que esté mucho más acorde a nuestras necesidades, a nuestra real necesidad, ¿no? En esto que hablabas de toda esta relación que hay entre lo sagrado y lo profano, si nosotros no, y esta es una perspectiva totalmente personal, pero si yo no logro tener eso en cuenta y no funciona a partir de estas, dándome cuenta o trayendo a la luz estas analogías, en cuanto me agarra un agente Smith, ¿no? Me agarra uno de esos programas, yo rápidamente traslado ese mito, lo traslado a la lucha del bien y el mal, y te lo traigo a lo primero que yo te decía, ¿no? Es como la gente está orgullosa de luchar contra el mal adentro suyo. Y nunca existió tal mal. O sea, es una pelea que uno está como tenemos dos manos, una me pego en la izquierda y la otra me la pego en la derecha. Pues es un gasto de energía ante una pelea que nunca existió y que en realidad, si existe, se lleva a un nivel interno y es uno con uno mismo entre sus propios miedos y su propia sabiduría en este laberinto que muchas veces mencionás, ¿no? Ese es el gran trabajo. Entonces, y esto te lo quiero enlazar con otra cosa, ¿no? Porque dijiste algo que me pareció que estaba fantástico, y es, yo el 2 de noviembre fui a un encuentro, y en un encuentro vino un viejito de Bolivia, ¿no? A dar una ceremonia para el Día de los Muertos. Yo ya no puedo evitar básicamente verlo todo, como cómo opera la salud en lo que hacemos. No la medicina, pero sí la salud, ¿no? Y el viejito lo que decía era, para nosotros es todo muy simple. Nosotros ceremoniamos todo. Y en esa ceremonia hay momentos para la ceremonia. Y el 2 de noviembre nosotros lo que hacemos es hablar con nuestros muertos, ¿no? Es el día en el cual nosotros tenemos para traer, agasajar, les damos vino, comida, las comidas favoritas de cada uno de nuestros muertos, y hablamos con ellos. Yo cuando lo veía decía, claro, esto son 10 talleres juntos de constelaciones familiares. Y son terapias de 5 leyes biológicas, si uno lo quiere ver. Y es salud en sí misma. ¿Por qué? Porque hacen todo junto. Incluyen el arte, incluyen la ciencia, porque esas ceremonias tienen pasos muy precisos, ¿no? Y saben desde qué momento lo tienen que hacer, hasta qué momento termina, qué es lo que tienen que hacer en tal momento, qué en otro, la importancia de velar, la importancia de poner las velas, de hablar, de hacer música, de hacer una música muy particular. Entonces ellos unen todo, y en ese sincretismo, claro, tienen lo sistémico, tienen lo individual, contemplan los planos, contemplan el orden cósmico en un solo día, en una sola acción. Y la verdad me pareció fantástico, como en vez de ir a hacer constelaciones familiares. Y ojo, no quiero subestimar para nada, porque me parece que también son sistemas que son una maravilla y nos han servido para ordenarnos. Pero el viejito lo decía, para nosotros es todo muy simple. Nosotros ceremoniamos. Eso habla, Ale, de una cosmovisión robusta. Es decir, cuando una cosmovisión logra llegar a ese nivel de madurez, podemos hablar de una cosmovisión madura. Es decir, hay una serie de pasos que tiene que seguir un conjunto de seres humanos para egresarse de cosmovisión madura, ¿no? Una son las instituciones, lógicamente, es decir, vamos a poner en estos términos. La Revolución Rusa, ¿no? Se derriban los zares, se genera la nueva organización, ¿sí?, de la Unión Soviética, con sus soviets y demás, y eso se tiene que institucionalizar. No es que, bueno, queda todo como está, no, se hacen nuevas instituciones. Entonces, a partir de ahí, ya tenés un siguiente paso hacia la cosmovisión.
Pero luego tiene que venir otro, que es cuando se superan las instituciones y las instituciones viven en los seres humanos. Ese viejito que vos decías, las instituciones viven en él porque él vive su cosmovisión. A nosotros nos cuesta entenderlo porque vivimos fragmentados. Nosotros creemos que la religión es una iglesia, que la política es la Casa Rosada, que la economía es la Casa de Moneda o el Banco Central, y que la ciencia es el concepto. Nosotros deberíamos ser la economía, la ciencia, la religión y la política. Vivirla de esa manera es vivir como corresponde a una convicción, pero para eso tiene que aparecer el corpus mitológico. Porque los mitos son mucho más que solo los mitos. Cuando yo hablo de mitología, hablo, y está muy bueno que lo hayas traído y te lo agradezco, la cuestión ritual, las tradiciones, repetirlo es importante. ¿Por qué? Por cómo somos los seres humanos, no sé, porque yo no nos diseñé, creo. Entonces, todos esos mecanismos son importantes. No es que los mitos son solo Orfeo y Eurídice. No. Los mitos incluyen tradiciones, incluye la interpretación del cosmos, incluye saber cuándo es propicio hacer eso y cuándo no, por el momento, por la posición de las estrellas que nos están guiando. Incluye todo eso. Y luego viene la parte más interesante, que es la parte de la moral. Esa cosmovisión tiene una moral determinada porque se preguntó quiénes somos, quién soy yo, pero quiénes somos en conjunto. Cuando yo puedo responder quién soy, puedo responder cuáles son mis esenciales. Y los esenciales son lo no negociable, son mi esencia. Yo no sé si sos muy afín a Tolkien a la hora del Señor de los Anillos. Si no lo sos, es muy posible que te aburras, te pido disculpas. Pero a mí me gusta tomar la metáfora de Minas Tirith, ¿no? Que es ese palacio, ese fuerte, que era la última defensa de la humanidad en contraposición con la oscuridad de los orcos, ¿no? Y Minas Tirith se organizaba de una manera de círculos concéntricos que llegaba hasta la cúpula, que entre comillas es donde estaba el rey. Si me siguen en esta analogía, que no puedo evitar usar a Tolkien cada vez que puedo, ahí arriba, en esa cámara del rey, está lo esencial. Si Minas Tirith perdía la cámara del rey, se caía todo. Mientras la cámara del rey todavía estuviese defendida, había esperanza. Eso llevado a términos sociales y a términos individuales significa que si nosotros no sabemos decir qué es lo sagrado y lo profano en nosotros, no vamos a poder diferenciar qué es lo esencial, qué es lo importante y qué es lo accesorio. Si yo voy por la vida negociando lo esencial, estoy en un problema. Mismo problema que si yo voy por la vida no negociando ni siquiera lo accesorio. Todo eso es posible con autoconocimiento. Entonces, esas cosmovisiones, como vos bien decís, viven completa e integralmente su identidad. No es que diferencian, no, yo hoy me voy a poner a hacer este ritual porque es 24 y es Navidad, entonces me tengo que poner a brindar. Y mañana vuelvo a mi vida profana. No, todos los días se vive de esa manera. Incluso no es algo racional, no es algo que tenga que justamente ponerlo en conciencia y decir, claro, hoy entonces tengo que saludar a mi abuela porque es el día de la abuela. No, se vive de esa manera. Y eso es importantísimo porque habla justamente de vivir consciente y coherente. Entonces, te repito, si nosotros no podemos saber ni por lo que estamos luchando, usando una analogía que yo sé que a vos no te gusta, pero a mí un poco sí, es muy difícil que yo no salga de un rol inmaduro. Entonces me transformo en ese guerrero que te hablaba hace un rato, en ese Ares que actúa arquetípicamente y se enfrenta a todo el mundo. Ahora, ese Ares, si yo lo saco al campo de batalla, a ese Aquiles, cuando están tocando mi esencial, va a ser el mejor de los guerreros. Ahora, si lo saco cada 2 minutos Aquiles, a que luche en Troya, bueno, se va a cansar Aquiles. Entonces, cuando venga la batalla contra Héctor, es muy posible que pierda. Bueno, todas esas son las interpretaciones que a mí me gusta hacer de lo mitológico, obviamente atravesado por todas estas cuestiones que evidentemente nos gustan a los dos, y sospecho que a la gente que está en el chat también. Y es otra manera de volver a esa biblioteca, que en algún momento yo digo que está mal organizada, porque está en la parte por ahí de literatura que nos hacían leer en el secundario. Es un manual de vida. La mitología es un manual de vida, es un manual de medicina también. Y eso da para otra charla, que posiblemente sea interesante que tengamos con el Doc Mate, cuando nosotros analizábamos las tragedias griegas y nos dábamos cuenta que Edipo significa el de los pies hinchados, y les dejo tarea para el hogar a todos los de sentido biológico, analicen el conflicto biológico de Edipo y dígame si no tendría algún otro síntoma en los pies. Pero eso se lo dejo a ustedes porque no es mi campo de especialidad.
Qué grande, Rafa. Bueno, te voy a hacer la última pregunta porque, bueno, ya estamos llegando a la hora. Probablemente te vuelva a avisar para que nos volvamos a juntar a charlar. Le vamos a decir al Doc Mate, y bueno, y ahí ya tendremos una segunda parte. Pero sobre el cauceo, ¿no? El famoso símbolo del cauceo tiene un montón de interpretaciones. No me parece aleatorio o casual que la medicina utilice, ¿no? Ese símbolo para mostrar qué, ¿no? ¿Qué quiere mostrar la medicina con ese cauceo, Rafa, por favor? Tu Bueno, interpretación. sí, lógicamente, es un símbolo que se puede confundir rápido con la vara de Esculapio. Sí, o sea, tenemos dos bastones muy similares, ¿no? Tenemos uno de Hermes, que es justamente esa doble serpiente, ¿sí? Y después tenemos el de Esculapio, ¿no? Esculapio, discípulo del centauro Quirón, un símbolo de la salud, un símbolo de la salud integral, un símbolo de la salud como la entendemos nosotros. Y hoy es muy común ver que se confunde el símbolo universal de la medicina con el símbolo del comercio, ¿no? Porque recordemos que Hermes, entre otras cosas, era el dios de los comerciantes, también de los ladrones. También es un dios que iba al inframundo, o sea, no es por satanizar a Hermes, es un dios que lo tengo muy cerquita, es Mercurio, es el dios de la inteligencia también, es el que va rápido, es el que tiene alas en los pies. Pero fíjate cómo la cultura hace que hoy veamos a la medicina y muchas veces estemos viendo el símbolo de lo comercial. Bueno, Rockefeller tuvo mucho que ver en eso, ¿no? En que hayamos confundido desde el punto de vista, y eso se lo podrías preguntar al viejito si te lo volvés a cruzar, desde el punto de vista que la salud pasa a ser un negocio, creo yo que estamos complicados. Porque ahí es muy complicado justamente volver a la comunidad. En el momento en que si tenés dinero ingresás y si no tenés dinero te morís, más allá de que podemos hablar largo y tendido del éxito y de la eficacia de esos procedimientos, habla justamente de una época, habla de una época, algunos le llaman Kali Yuga, otros le llaman la Edad de Hierro, habla de una época donde la Biblia está junto al calefón, como decía el tango Cambalache, y bueno, por suerte hay canales como el tuyo, entre otros, que ayudan a reflexionar en torno a eso y nos hacen volver a la verdadera salud. Que la verdadera salud no es otra cosa que hacernos cargo de nuestra vida. Si tuviese que resumirlo, sintetizarlo mucho, y lo digo con respeto desde mi campo, sin invadir otros, aunque los puentes están para ser tendidos y vamos y volvemos. Yo soy muy respetuoso del conocimiento, de la disciplina y del estudio, pero sí desde la sociología mitológica yo puedo decir que la salud como la entendemos nosotros, o como la entiendo yo, que es vivir la vida según el sí mismo, según la propia voluntad, según la ética individual, según los principios perennes, los valores permanentes, requiere que nos hagamos cargo de nuestra vida y salgamos de ese lugar cómodo y muy cobarde, que es vivir en el victimismo, vivir en la queja, vivir justamente en ese rol de subestimación de mí mismo, en ese lugar de la humillación, diría Dani Márquez, de la humildad, y ponernos en un rol soberano, ponernos en un rol, ¿por qué no soberbio?, en un rol épico, que esa es toda la línea que a mí me gusta analizar, el viaje del héroe, que está presente en todas las culturas, nos habla de eso, nos habla de hacernos cargo, como vos bien decías, es un camino espinoso, claro que lo es, pero al mismo tiempo, la verdad es un buen veneno para las tripas, decía una canción de un rosarino, y, y cuando uno encuentra ese camino es muy difícil volver atrás. Y ahí es donde empiezan a aparecer Ales, que lo llaman a uno y le dicen venite a charlar un rato, ahí es donde empiezan a aparecer Dani Márquez, Lole, Doc Mate y tantos otros, Casandras, con los que Priscila, muchísimos, con los que compartimos camino, simplemente porque estamos en ese camino y respetamos el camino del otro. Porque un caminante reconoce a otro caminante y no hay nada más lindo para un individuo que otro individuo. Así que, bueno, no sé si te respondí lo del cauceo, no sé si querías ir por otro lado, métele nomás. No, vamos por donde sale. En esto podríamos decir que la salud y la espiritualidad están totalmente relacionados, ¿no?
No, no, Perdónale, perdón. y de acá quiero hacer una gran diferencia, y está bueno lo que vos trajiste recién. No estamos hablando de la eficacia o no de un hospital, pero no, hoy no hemos tocado para nada, pues si yo me caigo, me quiebro un hueso, quiero que venga una ambulancia, me lleve a un hospital y me lo acomode y me ponga una anestesia y funcione todo bien, ¿no? Y ahí yo no estoy, pero para nada en desacuerdo con eso, sino que estamos hablando de esto que vos traías, ¿no? La salud es hacerse cargo de uno mismo, es funcionar o por lo menos actuar desde el sí mismo. Decía, claro, es espiritualidad, ¿no? O sea, solamente cuando la psique adquiere su verdadero significado, ¿no? Le puedo dar el significado al espíritu, su lugar al espíritu, y puedo poner a la mente y al cuerpo en su lugar, aparece la salud, ¿no? Ni siquiera es entrenás todos los días, te haces ducha de agua fría, porque hoy está totalmente de moda, ¿no? Es como, bueno, no, ducha agua fría, hielo, 48 horas de ayuno, comé carne, no, comé vegetales, no, comé brote, no, hacé. Es como, che, estamos perdiendo de vista lo más importante, y es a partir desde qué lugar estás haciendo todo lo que estás haciendo, desde dónde parten esas premisas que te llevan a finalmente decir, me voy a meter en una ducha con hielo, o me voy a dar una ducha calentita, cómodo y tranquilo, ¿no? Sin sacar, y disculpen quienes se dediquen a todas esas ramas, no estoy de nada, ¿no? Simplemente estoy diciendo desde dónde hacemos lo que hacemos y para qué hacemos lo que hacemos. O sea, muchas veces pareciera ser que la salud, ¿no? Desde esta cosmovisión, es querer vencer a la muerte, ¿no? Es querer vivir 150 años. Y digo, bueno, pero si vos podés entrenar todos los días, tener, no sé, lo que sea, y te atropella un auto y te morís, y eso no es ser saludable, o sea, fuiste una persona que fracasó, ¿no? Como si nos alcanzara la muerte, fracasáramos, y como si la salud estuviese siempre puesta en la idea de que la vida se alargue. Entonces, nada, son reflexiones. Rafa, tirá lo que quieras, lo último, nada más. Te quiero pincelar con algo. No quiero repetir muchas de las cosas que dijo Dani, porque las dijo de manera muy poética y que estaban muy bien. Obviamente comparto con él trabajo con visión, entonces es imposible que que no nos contagiemos en el mejor de los sentidos, ¿no? De los conceptos. Pero fíjate lo que estabas diciendo recién, sería casi la carrera para acumular tiempo, que es otra manera de decir para acumular cronos. Y hay un concepto junguiano muy interesante que habla de la sincronicidad, que la sincronicidad aparece cuando estamos en el camino de la individuación, y la sincronicidad, en la definición de Jung, es eventos subjetivamente significativos para el individuo. Desde afuera uno puede decir, pero este pibe está chapito, o sea, flaco, vos me estás diciendo que pasó un colibrí en el mismo momento que vos estabas ahí, y eso a vos te llevó a pensar en una asociación libre que tenía que ver con que estabas... Bueno, desde afuera, ¿sí? Puede verse como un disparate, no importa. Vivimos en primera persona, este videojuego es multiplayer, pero se juega en primera persona, y el hecho es encontrar la sincronicidad. Es decir, no se trata de acumular cronos, justamente más bien se trata de vivir para lo que no muere. Si uno vive para lo que no muere, para ese instante de eternidad, y lo plasma, ya está. Y esa vida fue digna de ser vivida por esos instantes. ¿Cuántos? ¿5, 6, 1, 25? No lo sé. No se trata de acumular. Se trata de vivir buscándose momentos donde el titán Cronos no devore a sus hijos. Se trata de vivir en ese momento sin Cronos, sincrónico, en el cual nos encontremos a nosotros en nuestra eternidad. Eso se relaciona con el espíritu, y esa es la gran metáfora crística de traer al cielo a la tierra. Vivir según nuestra ética. ¿De dónde vienen esos principios y valores? No lo sé. Pero están. Si uno sabe escucharlo, están. Entonces, por eso somos clásicos. Y por eso podemos hablar de justicia. Justicia con mayúscula. No la justicia de la Suprema Corte, de corruptos que tenemos acá. La justicia en serio. La justicia con mayúscula. El honor en serio. El honor con mayúscula. Los principios y valores con mayúscula. ¿Y por qué puedo hablar de eso? Porque los tengo dentro. Y si te tengo que explicar lo que es el honor es porque te lo olvidaste. No es porque no lo tenés, te lo olvidaste. Posiblemente lo tengas que recuperar. Y cuando te acuerdes de lo que es el honor, no te va a quedar ninguna duda de lo que es el honor. Y lo que es actuar éticamente.
Más allá de que afuera haya una moral que permita esto sí, esto no. Y bueno, ¿qué querés? Si no robo yo, roba el de al lado. Y esa adaptación a esa moral enferma de mi punto de vista, por supuesto, patológica, bueno, había alguien que decía, estar adaptado a la normalidad es un síntoma de locura, ¿no? Entonces, sin duda, Ale, sin duda yo creo que es eso. Y lo podemos decir porque somos verdaderos y porque estamos en construcción de una cosmovisión, y lo bueno es que esto está abierto, está vivo, que es flexible, pero al mismo tiempo no entra cualquier cosa. Por eso cuando yo te decía que eran sabios en la generación de la polis también tiene una frontera, porque nuestro cuerpo la tiene también. Tiene un centro, pero tiene una frontera. Eso significa que voy a entrar quien yo quiero que entre. No es que entra cualquiera que pase y dice, mira qué linda polis, entro. ¿Sí? Se supone que nosotros ahí es donde logramos soberanía y donde decidimos poder hablar claramente con cualquiera sin miedo a que eso no... ¿Viste ese terror de que algo te decía Dani? No, ¿cómo puede ser si hablaste con fulano, si hablaste con mengano? Nosotros a eso le llamamos ateísmo del individuo. Es gente tan insegura de sí misma que cree que yo por estar hablando un día con un político ya soy ese político, o por yo estar militando en determinado partido político porque me sucedió, yo ya soy toda esa línea. Bueno, eso es ateísmo del individuo y hay que elaborarlo porque es complicado. Es complicado. Qué grande, Rafa. Bueno, nada, creo que lo podemos dejar por acá. Podríamos seguir hablando toda la tarde tranquilamente, pero bueno, queda pública ahí la idea de hacer un segundo vivo también para seguir charlando de esto. De verdad te agradezco por tomarte el tiempo, por nada, introducirte en los live de Instagram, que bueno, no estabas acostumbrado. Y nada, gracias también, gente ahí, por estar escuchando, por aportar, por comentar. Creo que la salud es algo que tenemos que ir construyendo y aportando un poco desde cada parte, ¿no? La sociología aporta su parte, la etimología, la medicina, la economía, la política, y creo que si cada persona actúa, como dice Rafa, desde el sí mismo, rápidamente caerían un montón de cosas y no tendríamos necesidad de hacer tanto esfuerzo para cambiar. Así que, bueno, nada, Rafa, lo que quieras. Sí, un par de cositas solamente. La primera, decirte que si me invitas a una segunda parte, yo preferiría que sea en trilogía. Es decir, está la Comunidad del Anillo, las dos torres, pero después el rey tiene que retornar a Minas Tirith. Así que no lo podemos dejar en dos. Así que ya te redundo la apuesta. Eso por un lado. Y por otro, agradecerte públicamente porque me tuviste una paciencia excesiva para poder hacer esta charla. Te agradezco porque te volví loco. No suelo tener esta desprolijidad cronológica, pero bueno, es un momento especial y la verdad que me bancaste a full con eso, así que bueno, te quería agradecer públicamente también y pedirte la disculpa de casa. No, por favor, estamos para eso. Métanse ahí a investigar La Puerta 13, que está buenísima. Sigan el canal de Sociología Mitológica también para quienes no lo conocen. Y nos estamos encontrando. De verdad, gente, muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Un placer. La verdad es que has nutrido un montón este canal. Y bueno, estamos hablando para coordinar alguna otra charla. Cuando quieras, Ale. Abrazo grande y feliz año si no nos vemos. Igualmente. Nos vemos. Chau, gente. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Abrazo.